Buenas noches, mi nombre es Juan Manuel Rodríguez. Soy estudiante de la licenciatura en Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana. En esta ocasión, como trabajo final, me va a tocar exponer sobre la Revolución Industrial para la materia de Historia Mundial, Económica, Política y Social 3, con el profesor Arturo Lomas Maldonado. La Revolución Industrial es la continuación de la primera Revolución Industrial, la cual se generó aproximadamente en el año 1776, cuando James Watt impulsó la máquina de vapor. En esta segunda Revolución Industrial hay muchos autores que hablan de que empieza en 1850 y termina en 1914 con el inicio de la primera Revolución Industrial. Algunos le dan su inicio de 1850 a 1870, pero difieren varios autores. Hay varias teorías y varios libros que hablan de diferentes fechas. La segunda revolución industrial tuvo como mayor interés la producción en serie, la división de trabajo de producción, el uso de sistemas eléctricos, también las mejoras en la industria, en la química y en el automóvil también. Se crea en 1870 la primera cinta transportadora, la cual favoreció mucho el trabajo en esos años. La primera central eléctrica también en 1871. Thomas Alva Edison patenta la bombilla. Aparece el primer automóvil de combustión interna y la primera transmisión de radio en 1897. Y bueno, hablamos de la industrialización. Las nuevas industrias nacen como consecuencia de grandes inventos, como las máquinas automáticas capaces de fabricar piezas para otras maquinarias. A este proceso se le llamó automatización de las máquinas, que permitió mejorar la competitividad en el mercado tras acelerar los tiempos de producción y reducir los costos, porque requería menos manos de obra. Durante la Segunda Revolución Industrial aumentó la población europea a un ritmo demasiado espectacular. Aquí podemos ver los principales países, como lo fue la Gran Bretaña, que en 1850, con 20 millones de habitantes, aumentó a 40 millones, prácticamente duplicó su población. Lo mismo en Rusia, de 68 millones de habitantes, aumentó para 1910 a 160 millones de habitantes. Y uno de los países que en ese tiempo, en la Segunda Revolución Industrial, fue potencia, como lo fue Alemania, de 34 millones, en 1850 aumentó a 64,9 millones en 1910. Y ahí las comparaciones de algunos otros países como Irlanda, Italia, Francia, Bélgica y España. El aumento de la población e industria, pues cambió el tipo de vida de las personas que vivían en la zona rural, pasando a la zona urbana, a las grandes ciudades. Aquí podemos ver la comparación de tres países, que es Gran Bretaña, que para 1851 a 1911 aumentó su población urbana. También Francia tuvo una buen aumento, y también Alemania, que de la población rural pasaron a las ciudades. También durante la Segunda Revolución Industrial aumentó la población, lo cual produjo migraciones hacia, bueno, ultramar. El destino favorito de los europeos era llegar a los Estados Unidos, aunque hubo algunos que prefirieron quizás llegar a otras zonas de América o inclusive a Australia o Nueva Zelanda, que fueron las principales rutas que tuvieron los europeos. Y bueno, aquí tenemos las principales potencias industriales que hubo en aquellos años. Durante la primera revolución industrial fue la Gran Bretaña, Francia y Bélgica. Y durante la segunda revolución industrial surgieron nuevas potencias como los Estados Unidos, Japón y el Imperio Alemán. Un invento que resultó de gran relevancia en aquellos años fue el motor de diésel, lo cual propició la industria del automóvil y la aeronáutica. El motor de explosión y combustión interna fue creado por Rudolf Diesel en 1894,
lo cual permitió que el uso del petróleo y la electricidad en la producción del transporte y las comunicaciones fueran más favorables. También aparecieron diversos inventos durante esos años, como en 1878 la lámpara incandescente de Thomas Alva Edison, este, el convertidor de acero de Bessemer, que también ahorita en una diapositiva lo explicamos, el horno eléctrico en 1867 por Martin y Siemens, también el método de eliminación del fósforo en 1878 por Thomas, y bueno, durante los transportes el motor eléctrico de Jacobi en 1834, el motor a gasolina en 1884, el automóvil y la bicicleta moderna como la conocemos ahora en 1885, el dirigible y el aeroplano por los hermanos Wright en 1903. Y en química también hubo buenos avances como los abonos químicos de Liebig, colorantes sintéticos, también la dinamita de Alfred Nobel en 1867, al cual se le acuña el día de hoy el premio Nobel. Alfred Nobel fue el que creó este artefacto, la dinamita, que fue de gran utilidad, y el caucho sintético de Holman en 1909. También esta revolución industrial impulsó los kilómetros en el ferrocarril. Aquí se puede observar las grandes diferencias que hubo de 1850 hasta 1913 durante el aumento de todos los kilómetros que hubo. Tan solo en Europa de 23.5 miles de kilómetros aumentaron a 359. Sin duda fue un gran avance, y lo mismo que en Reino Unido y en América del Norte, todo lo que fue el desarrollo mundial de los ferrocarriles durante estos años. Y bueno, aquí tenemos el horno de Bessemer, que fue capaz de producir grandes cantidades de acero a bajo precio. Es bueno recordar que durante la primera revolución industrial, el material más utilizado fue el hierro, y ya a partir de esta segunda revolución industrial se utiliza el acero, que es una aleación del hierro con variaciones de carbono. En la industria eléctrica se empezaron a desarrollar nuevas máquinas que favorecieron el ferrocarril eléctrico, el metro y el tranvía, y nuevos medios de comunicación como el teléfono y el telégrafo. También la vida cotidiana se vio mejorada por el alumbrado eléctrico. En la industria química tenemos las materias primas como el petróleo y el caucho, y nuevos productos como artículos farmacéuticos, artículos sintéticos, tintes, colorantes artificiales, entre otros. Y bueno, durante la segunda revolución industrial, la Gran Bretaña perdió su supremacía mundial. Quien fuera el iniciante o el país más importante en la primera revolución industrial, ya durante estos tiempos va perdiendo su supremacía. Y bueno, aparecieron nuevos países industriales como los Estados Unidos y Alemania. También se observó el nacimiento de la gran empresa. En la primera revolución industrial solamente eran empresas familiares de una persona o una familia. Y ya durante estos años de la segunda revolución industrial se crean las sociedades anónimas y la concentración empresarial en el cártel, el trust y el holding. La empresa familiar no tiene la capacidad para comprar nuevas máquinas y contratar a más obreros. Esa fue una de sus deficiencias. En la sociedad anónima, el capital de una empresa se fracciona en distintas partes o acciones. Los compradores de esas acciones se convierten en socios de esa empresa. Las acciones se compran y se venden en las bolsas. Eso es en, en pequeños rasgos lo que es la sociedad anónima. En la concentración empresarial, la necesidad de inversiones cada vez es mayor. Se aumenta el deseo de controlar los mercados, y hubo fusiones y acuerdos entre las empresas. Aquí tenemos lo que es el cártel, que es una asociación de empresas dedicadas a la misma rama. Se dedican más a controlar lo que es la producción y la distribución. Ellos mismos fijan los precios y comparten beneficios. En el holding es una corporación de compañías controladas por una única empresa. Y el trust, que es la agrupación voluntaria de diferentes empresas para cubrir todas las etapas de producción de un artículo. Su finalidad es dominar el mercado y eliminar la competencia, a lo que se le podría conocer como un monopolio, que en la Constitución mexicana
En el artículo 28 se prohíben todo el tipo de monopolios para favorecer lo que es la competencia en el comercio con todas las empresas. También aparece el nacimiento de la banca moderna, como la conocemos hoy, los bancos que son elemento clave de la economía, los cuales hacen préstamos a empresas para financiar sus productos, intermediarios entre los particulares y las empresas. Los clientes guardaban sus ahorros en el banco y el banco a su vez los invertía en industria y otros negocios. Los nuevos productos del sistema de producción. El objetivo era incrementar la producción y aparecen dos sistemas de trabajo que fueron muy importantes, que fue el Taylorismo y el Fordismo. El Taylorismo, creado por Frederick Taylor, un ingeniero, dividió el trabajo en tareas pequeñas, cuya duración se cronometraba con exactitud. Cada obrero se especializaba en una área y recibía un salario proporcional a la labor realizada. Esto fue a grandes rasgos lo que fue el Taylorismo. Y el Fordismo, creado por Henry Ford, se enfocaba más en la producción en serie. Los productos pasaban por un operario a otro a través de una cadena de montaje, lo cual hacía que los obreros y los trabajadores no se movieran de su lugar. Evitaba los tiempos muertos entre unas tareas y otras, aumentó el número de productos por operario y las consecuencias fue la reducción de precios. El progreso de las comunicaciones, el aumento de la producción y del comercio requirió un crecimiento paralelo de los medios de comunicación a nivel local, nacional y mundial. El barco de vapor sustituyó al barco de vela a partir de 1870, ya con la creación del acero. Se crearon submarinos y acorazados con este material. Los canales fluviales facilitaron el comercio, sobre todo en Inglaterra y Alemania, y se construyeron los canales interoceánicos de Suez y Panamá. Que sobre el canal de Panamá ya también lo habíamos visto en el curso, cómo se creó este canal en una de las lecturas que nos mandó el profesor. El automóvil impulsado por el motor de explosión alimentado con derivados del petróleo se desarrolló a partir de 1885. Fue lo que propició los inventos del petróleo y la electricidad como los dos más relevantes, que impulsaron a muchos más inventos. La aviación, que en 1903 por los hermanos Wright hizo posible el sueño de muchos, el poder volar. Las telecomunicaciones nuevamente se caracterizaron por la nueva fase del capitalismo. El teléfono, el telégrafo y la radio dieron nuevos impulsos al comercio y a la comunicación, lo cual favorecieron que se hicieran las negociaciones en diferentes lugares. Ya no era quizás necesario hacerlo presencialmente. El ferrocarril, que nuevamente lo observamos, ahí se puede ver en el mapa toda la expansión que tuvo desde 1840 hasta 1880. También tuvo diferentes variaciones y mejoras. Las innovaciones tecnológicas, nuevamente la electricidad, como el alumbrado, el cual fue uno de los grandes inventos para toda la humanidad, creado por Thomas Alva Edison. Y el motor eléctrico en 1887, que se aplicó para construir el metro de Londres. La industria química, aquí tenemos una imagen de Alfred Nobel, quien patentó, bueno, grandes inventos como colorantes, productos farmacéuticos, entre otros, fue un gran personaje. La Torre Eiffel, que fue por el arquitecto Gustavo Eiffel, también es conocida por ser una torre metálica y bueno, significa gran tradición en Europa y en París, Francia, que también pues fue creada por el acero, que fue el nuevo material que apareció después del hierro. Las consecuencias del capitalismo, que a partir del siglo XIX se evidenciaron riesgos y consecuencias del mismo. La superproducción o exceso de producción de bienes industriales saturó el mercado al no comprar compradores eficientes, lo cual significó un gran problema en aquellos años. Las oscilaciones de los precios de los materiales preciosos o de las materias primas, la inflación favorecida por la subida de precios, emisiones masivas de dinero por parte de los estados y desajustes entre la oferta y la demanda. Inversiones poco rentables que provocaron la quiebra de los bancos y de las empresas.
Las consecuencias de esa crisis fueron el cierre de empresas, el paro, la extensión de la pobreza y el descontento social. Y bueno, en 1895, otro de los inventos importantes y grande relevancia en la medicina actual fue la invención de los rayos X por Wilhelm Conrad Röntgen, un profesor de física de Wurzburgo, alemán, que experimentó con los tubos de rayos catódicos en su laboratorio en el Instituto de Física de la Universidad Julius Maximilian, lo cual fue un gran invento para la humanidad y para la industria de la medicina. Otros avances médicos durante la Segunda Revolución Industrial fue el que hizo Robert Koch en 1882, quien encontró el patente, el agente etiológico de la bacteria que causaba la tuberculosis. Y en 1897, el químico Felix Hoffmann descubrió el ácido acetilsalicílico, que 2 años más tarde la compañía alemana Bayer patentó para darle el nombre de la aspirina. Y aquí, bueno, tenemos otros grandes inventos en las comunicaciones. En 1876 se crea la máquina de escribir. En la medicina, en 1846, la anestesia mediante éter por Morton. En 1885, la asepsia por Mergham. Y bueno, ahí la aspirina y los rayos X, que ya habíamos hablado de ellos. En la imagen y el sonido también hubo grandes inventos. En 1877, Edison crea el fonógrafo. En 1888, Kodak crea la película fotográfica. Y en 1895, los hermanos Lumière crean el cinematógrafo, que es el antecedente de lo que es hoy el cine. En 1886, la radio por Marconi, quien tuvo una gran batalla legal por ver quién fue el inventor con Tesla, pero a Marconi en este caso se le dio bueno, que él fue el que creó el invento. Y también desafortunadamente hubo grandes inventos en el armamento. En 1850 se crea el submarino por Bauer. En 1883 la ametralladora por Maxim y en 1911 el tanque por Burstyn, lo cual, bueno, fueron también inventos para la guerra y se vio su poderío durante la Primera Guerra Mundial de todos estos nuevos armamentos. El progreso de la medicina también disminuyó el descenso de la tasa de mortalidad en los países y, bueno, mantuvo altas tasas de natalidad. Dentro de los medios de transporte, pues la construcción de buques, principalmente de acero y a mayor potencia, favoreció también los navíos en todos los países. La navegación acortó la duración de los viajes transoceánicos, favoreciendo las grandes migraciones europeas, ya que habían disminuido los precios y los europeos podían trasladarse a otra ciudad. La apertura de los canales como el de Suez en 1869 y el de Panamá en 1914 también acortó las distancias y estimuló el comercio marítimo. Y bueno, ahí tenemos otros inventos. También el reparto de la producción industrial. En Estados Unidos de 1870 a 1913 aumentó considerablemente. En Francia disminuyó y también en Inglaterra disminuyó, que Inglaterra dejó de ser en 1914 la primera potencia mundial. Y bueno, a grandes rasgos, eso es todo lo que podemos hablar de la revolución industrial, la cual, pues, a diferencia de la primera revolución industrial que se dio solamente en Inglaterra, en esta ya hay más países, hay más cambios y bueno, todo debido a los nuevos inventos que hubo durante todo este proceso y este periodo.